Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el capítulo anterior estuvimos recorriendo un poco, sacando un par de conclusiones, vimos el tema de la bala, vimos el tema del cuerpo, estuvimos haciendo varias cositas, no muy canon digamos. En este capítulo sinceramente no sé qué vamos a hacer, no sé qué voy a esperar de acá. Vamos a pasar directamente a escena del juego, que no sé por qué no se está viendo. Ah, perfecto. Recién se estaba viendo. Sí, como dije, no sé qué vamos a hacer porque literal vimos un montón de cosas y tenemos que sí o sí hacer que pase el tiempo. Son 8 y 10, necesitamos que pasen al menos 2 horas para poder continuar con esta historia. Em, Me gustaría hablarle a este hombre sobre esas cosas, pero no. Yo creo que vamos a probar por primera vez lo que es sentarse en el banco. Quizás tengamos algún tipo de diálogo con Kim. ¿Dónde estaba? Acá. A ver qué tanto tiempo nos puede pasar. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. La pregunta es, ¿cómo hacemos para sacarnos de encima a Kim y Yes. pasar el tiempo? Ajá. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Probablemente nos convenga revisar esos libros. Tenemos 3. Vamos a ver qué tan largos son. ¿Cuál podemos empezar? Aburrido. Heimdallerman, el hombre de Heimdall. Este tomo polvoriento contiene información sobre la historia de las inocencias. Texto frontal Joao Paolo Salomao López de Fuego, es un nombre. Un fascista mezqueño que trata de dar respuesta a cuál es la mejor inocencia del mundo. Quizás para entender un poco también de lore nos sirva esto. Dependiendo cuánto tiempo nos tome, cortaré el video. Puede que no. Así que vamos a iniciar la lectura. Voy a esperar unos segundos porque si tengo que cortar el video, claramente no lo voy a hacer así abrupto. Libro La mayor inocencia. The Greatest Innocence by Joao Paulo Salomao Lopez de Fuego. The book is large and heavy. Perfecto. A partir de acá, la mayor inocencia. Lo logramos. Guardar el libro. Perfecto, nos queda solamente el hombre de Heimdall. Bien, parece que descubrimos esto. A ver, ¿había alguna misión que tenga que hacer? Carrascusa, el fumador del balcón. Puesto con un nombre. Esto era para mañana, ¿no? Yo creo que es para mañana, si mal lo recuerdo. Sí, porque no me dice. Ah, este me dice miércoles. Esto no puedo nada. Bla 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 bla. Encuentro placa, arma del crimen, esquiroles. Vas a tener que lavarte. Nos tenemos que lavar. Perfecto. Vamos a deshacernos de Kim. Vamos a darle su merecido descanso. Nunca entiendo por qué está tan. Ah, ya es de noche. Podemos hacerlo del vidrio también. Behind the dockworkers'
upstairs. A ceiling height ¿Cómo que window. aún no es la The hora? hawthorn branches scrape the glass like bony. Vamos directamente arriba. Vamos a The molestar a door la is señorita otra vez. closed. Still nothing. The lieutenant gives you. You should punch a fucking hole in it. Esto es nuevo. Si le doy un puñetazo quizás salga la mujer. Darle un You poquito. slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. The door sits sturdily in the frame, and your fist hurts. This was all a very good, normal thing to do. Sí. Not to mention, great exercise. Stop that. Bent metal, broken glass. Your path lies strewn with the broken forms of everyday objects. ¿A qué quieres llegar con esto? You are the destroyer, the bane of inanimate matter. No sé qué también me hace elegir una de estas cosas. Quiero ser destructivo. Contempladme cosas y perded toda esperanza. Kudos. Fuerzas especiales antiobjetos. -2 umbral de dolor. No, gracias. Le veré por la mañana. Dale, Kim. Sí, 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 anda a tu habitación. Lo primero que vamos a hacer es ir por las botas. Ahora sí podemos hacer cositas. El cocinero no está. You see a heavy steel door with the cobalt blue surface feels roughed. Old cobalt paint, rough on the Todo fingers. esto ya lo vimos antes. 40, 50 years since this was painted, maybe. It leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever the cobalt blue, old, no it me va a leads decir to a más nada. side building, adjacent Intentar to this empujar. one. The door does not. Ok, puede que el cocinero tenga algo que ver con esta puerta. Nada. All around you, rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. The spring thaw must be here. The snow is melting. ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo me pregunto. Looking up at the sky, cold water dripping from your hat. ¿Qué veo? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. ¿Y qué se siente? Humid. Your coat shields you from the rain while the city shivers around you. ¿A dónde quiere llegar este pensamiento? Este sí lo voy a hacer. Dijimos sur, norte. Entonces esto es oeste y este es un mapa invertido. ¿Qué hay al sur? A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of No. motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. No, me dice The que acá es canal el sur. bridge has been raised. ¿Qué hay al otro lado? The road ascends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. 4-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. Vamos a entonar. Have a brother in the cut.
Where the wood at? Estremecerte y mirar más allá. In the rain-swept distance, above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Your vision blurs. You wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. Ahí al norte. Capeside apartments. Tower blocks crowd one another. 4.46mm Entonces es una bullets still diagonal lodged el in mapa. their war-torn stone walls. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. The evening news. Cerca de aquí. A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. The lingering odor of decomposition mixes with that of damp soil. Sí, vamos a botar todo esto que no sea que quiere venir The esto. great gates of the industrial ¿Qué hay al harbor este? are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. Escalofríos, ¿qué era? Sintonízate con la ciudad. Esto me sirve. ¿Tenía alguna de las cosas con escalofríos? La artesana. Podría ponerme escalofríos. No me iría mal. Entender la ciudad no viene mal para nada. Ah, para. Quería ver si me dejaban poner esto, pero no. Vamos a ponernos un punto de escalofrío. Apretar los dientes para dejar de temblar. Vamos a sacudirnos de nuevo los hombros. You shudder, looking down at your feet. Dirty rainwater runs veins into the plaza's snow. Two green snakeskin shoes stand at attention on the mosaic paving of the plaza. Yo. ¿Qué hay al oeste? Fíjense que se nos están sumando también dos diálogos extra. Vamos a ver al oeste. Sheets of rain over the water, a flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinez, with its motorboats and gently swaying reeds. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. ¿Quiénes sois vosotros, fantasmas? The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. ¿Qué hay en la orilla? Urban coastline, rain Oh. dripping off eternite-covered roofs. Cinder blocks left over from half-finished construction. A defunct research and development building, once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. Y más allá de eso, Coal City, end of all lines. pasarme la mano por la cabellera mojada. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. ¿Qué hay por encima? No, quiero saber qué hay más abajo. Collapsed storm drains, old sewage systems flooded with rainwater. Hidden weapon caches from the revolution. Doors leading down to Le Royaume. The catacombs to which, for 3 centuries, they delivered the blue-blooded dead. ¿Y qué hay por encima? Coalition era statics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. ¡Qué frío, coño! These spring thaw will not last. The winter will return to Revachol. Lo sé. Pensé que me iba a dar otro punto. El cuerpo lo metimos acá, ¿verdad? Sí, correcto.
The bear's eyes are still glowing red. It's guarding over the freezing corpse hidden inside its belly. Intentar quitarle las botas al muerto. The body is reluctant to let go of the boots, as though it were its last bit of dignity. You're going to need to summon all your strength for this undertaking. Whatever you're planning to do, you need to do it before you catch pneumonia in the cold draft coming from deep inside the fridge. Vamos a quitar la bota izquierda. It feels like the leg is going to come off along with the boot, but you're able to get the boot to move a centimeter or two. ¿Y lo hago otra vez? It feels like the leg is going to come off along with the Perfecto. boot, Vamos a tirar but de la you're derecha. able to get the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. Just relax. This is easy. This is happening. Vamos a colocar primero el cadáver en una posición más cómoda, es lo más lógico. He's too heavy to move by yourself. A great Gracias. mass of dead muscles, with hoarfrost covering his milky eyes. Siento que la voy a cagar con esto. Pasa que no me deja salir ahora. No, no me va a dejar salir. Intentar sacar las botas retorciéndolas una por una. This is the right method. It takes some time, but eventually the boots come off, with nasty slices of polymer sock stuck to even bigger pieces of skin and rotting flesh. Evaluar los daños. Not good. Let's pin this on the bear. The ice bear tore up his legs with its claws. As for the boots, you can't possibly do anything with them until you've cleaned and disinfected them thoroughly. Continuar. Yes, these absolutely need to be washed before. The stink is incredible. Perfecto. Nos tenemos que lavar las manos y tenemos que Didn't the limpiar las worm botas. have a kitchen? Cerrarlo. Bien, ¿dónde está? Acá. Ni se te ocurra oler estas botas. O mejor aún, ni siquiera pienses en ellas. A menos que sea para discurrir cómo limpiarlas. No te las puedes poner o vender en tales condiciones. Da muchísimo ascazo. Y otra tarea completada. Perfecto. Ahora que tenemos el punto S, me gustaría el día de mañana, porque ahora vamos a ir a lavarnos y eso. Creo que no hay nada más. No. En este momento no hay nada más. Vamos a intentar dar inicio al siguiente día. Vamos a lavar las boticas. This industrial gas-powered stove has been Esto es used nuevo. to prepare food for many hungry hostel guests. There are several pots and pans on hand. Vamos a comprobar los utensilios primero. A commercial Quizás pot nos da draws your algo. attention. It's very large, gigantic even. It could be used to make enough stew to feed an entire city, and also to boil a putrid pair of death boots. Comprobar suministros de limpieza. There is a variety of soaps and bleaches in the cabinet to the left of the stove. There is also a bottle of white vinegar in the cabinet next to the fridge. Continuar. It's bad with those boots. Don't be stingy now. No sé qué racan es. Sí, yo creo que el jabón y el vinagre va a ser lo mejor. The delicious smells of cheap soap and vinegar waft up from the pot. All right now, chef. Light up the stove and boil them. Añadir agua y las botas a la olla. Ponerlo todo a hervir. The strong smell of vinegar forces you to step away from the pot. The water slowly comes to a boil. Esperar. Strips of polymer fabric and human tissue separate from the lining of the boots. They float to the bubbling surface. Esperar un poco más. The boots look cleaner and cleaner. Those bits of human flesh are beginning to look cooked. You can smell it too. Un poco cochino, pero Just like beef stew. un poco más. That's it, chef. The boots are as clean as they're going to get. Steam, dense with the smell of strange meat, disappears into the vent above the stove. Vamos a tirar el estofado de calcetín.
carne humana a la basura. Y mirar las botas. A pair of real beauties. The boots are shiny, hot, and reek of vinegar. Just perfect. Espectacular. Ganamos otro punto. Chef maestro se retira. Somos chefcito. A ver las botas. Nos da más autoridad. Oh, ¿y esto qué nos da? Postura. Me quiero imaginar. You look down at the white ceramic sabatons hugging your arches and calves, surprised at how well they fit. Iba a decir, quiero imaginar que no lo podemos usar cuando está Kim. Porque claramente vas a ver que le quitamos. Your movements cause tiny little clicks, like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. Le daré un uso responsable. Lo utilizaré para protegerme del daño, no para fardar. Vestido con armadura futurista como debería ir un poli. No, uso responsable. The hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you. Las tres son muy buenas, pero sí, quiero el traje completo. It may be a while before you have all the pieces. In the meantime, you should analyze the armor, figure out its vulnerabilities. Visión espacial creo que es la mejor de todas. ¿Vulnerabilidades? Remember, the vitreous enamel material acts as a kinetic redistributor. It's meant to stop bullets. Wear it. Observe its properties. See if there's a weakness in the design. Eso es muy cierto, está muy bueno lo que dice. Visión espacial, así. Es la crema de las habilidades. For the day you have to fight someone covered in the same material. Es verdad. No sé qué me apareció. Fire Weather. Me saca sabor fair. Movimiento impedido. 3 horas 30. Sabor fair, ¿qué era? ¿Qué es esto? Te hará ser el más popular, el cretino más chic de Rebachol. Rebachol. Nadie te verá hasta que tú no quieras, entonces le darás lo suyo. Esto es para escabullirme. Ok. Este punto aquí se lo queremos dar. Ahora vamos a chusmear otra vez el librito. Con estas botas yo quiero probar a hablar otra vez con Tai. Se nos va a hacer ya las 12. Quiero cerrar el día antes de las 12. It's you again. What is it? Sigue siendo muy bajo. Okay. Esto lo tendría que hacer con coso. Qué boludo. Bueno, eso tarea para mañana. Bien, por ahora nos vamos a sacar las botas. Vamos a lavarnos. Antes que nada quiero ver otra cosa que no me acuerdo cuál era. Esto quería ver. Bien. Ventana de la cafetería, percepción. ¿Percepción nos ayudó en algo hasta ahora? Sí. Tenemos 2 en percepción. Me gustaría subir visión espacial también. Yo creo que subir visión espacial. Instinto no. Electroquímica ya dijimos claramente que no. Podríamos subir empatía también. Le estoy dando demasiados puntos, así que este también me gustaría. Voy a subir empatía y probablemente voluntad.
¿Por qué? Porque estos ya los tengo a niveles bastante altos. Lógica, sí, me interesa. Enciclopedia no. Retórica no me interesa para nada. Abstracción no me interesa. Spirit de Corps puede ser útil. Mundo interior no me interesa. Voluntad para más puntos de moral. Umbral del dolor por el momento no me interesa. Electroquímica no. Instinto no. Coordinación ojo-mano lo voy a necesitar seguramente más adelante. Reacción. Es que no sé. Hasta que tengamos un arma. Sabor Fer sinceramente no me interesa. Compostura me puede llegar a interesar. Hay muchas cosas que me pueden llegar a interesar. Vamos a subir empatía que ya lo completamos. Mapa. Sí, me devolvieron el 1. Pero está en legendario, o sea que vamos a tener todavía tiradas muy bajas. Bien, vamos a la tina. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Sí. Ah, that soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. Quiero vivir para siempre con el olor a podredumbre, memento mori y todo eso. No. The bathtub That's un slowly baño fills hippie. with water. The water beckons. Desvestirte, cerrar los ojos y sumergirte. The water is only lukewarm, but still comforting, like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. Sacar las latas. Now you are alone with your thoughts in the tub, but it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. Y es peligroso estar solo con tus pensamientos en la bañera sabiendo la historia de este hombre. They're not even really thoughts, just assorted sensations, none of them acute enough to focus on. Quedarte un rato en la Your bañera. fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. What are you doing? You're not some fat fish in a fucking aquarium. Time to get moving. Vamos a imaginar algo. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you. It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Then, houses along a narrow street. A video rental. Darkness on the planet's curvature. Quiero llegar a ese videoclub. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. Perfecto. En el espejo podía hacer algo. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned Electroquímica, with the expression. conectividad. Igual están bloqueados. En algún momento vamos a poder hacer eso. Vamos a dormir. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting, but it's yours. You've earned it. ¿Puedo hacer algo con respecto al vidrio? Ya está. The window stands broken in its frame. Ponernos esto acá. Yo creo que la ropa está bastante bien. O sea, si yo me saco los zapatos, vas a estar en 0 y con esto menos 1. Por ahora vamos a dejarlo así. The bed is still cold. Y te duermo. Hicimos bastante. The bed is still cold from the wind blowing in from the Y broken dale, que sigue window. repitiendo lo The mismo. mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. A ver, Here ¿con qué we are salimos ahora? again, my broken bud. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Always half aware of yourself.
You're not cooperating, brother man. Me gusta cómo están hechas las voces. Pareciera que la misma persona está leyendo, pero poniéndola con esas voces gruesas. Él mismo está intentando poner una voz más fina. ¿Por qué? It's your disgusting body. Even through your sleep, you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot, because of the pain. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for your kidneys, you've really been compounding the damage lately. Conozco ese dolor, me duele, tengo dolores en la espalda. No vienen al caso, pero es por mi trabajo y por todas las malardas decisiones que tomé de no hacer ejercicio y esas cosas con mi vida. Tengo que poner algo acá, me está molestando la luz en la cámara. Fíjense, yo pongo la mano acá. Pum. Así se vería mejor. Pero bueno, es donde tengo la luz. No puedo hacer mucho con eso. Mil disculpas por eso pedazo de rayo que me tapa la cara. Every cell in your body is moaning in agony, asking, what did we ever do to you? Es culpa mía, claramente. Now, you're finally thinking about something other than yourself. Let's see how far that'll get you. Creo que necesito atención médica. Oh, yes. That'll check you out. Give you some pills. Make it all okay. The Wonder Makers. Don't be stupid, Harry. It's not happening. They don't make new kidneys and livers in hospital. All you've got to do is pray to God it passes and stare at the flickering darkness. You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people. Really looking. But why would you want to start doing that? ¿Por qué querría comenzar a hacerlo? Básicamente me está diciendo que me abra. O sea, que empiece a interactuar con gente. Puede ser que me dé algo este. Esta es una realidad. Ahora es mirar a las personas todo el rato. Me gustan. Sure you do. They're all so friendly, aren't they? No exactamente en esta ciudad, pero... At least they're interesting. Each one has a process just like yours, running in the space between their ears, full of secrets. People are beautiful, statuesque, parodies and tragedies of themselves. A great democracy of creatures. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights, blinking in and out of existence. Thoughts! You're just pretending that you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. Todo esto que está pasando, estamos hablando con nuestras sensaciones, digamos, como lo plantean acá nuestros órganos, claramente es algo psicológico de una fuerte depresión. Let it. Let it. Me gustaría ver hasta dónde llega esto para
para que el personaje vuelva en But sí, it never digamos. seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and Rock. roll. Abre los ojos. Día 3. Estamos hablando de miércoles. Digo sin poder abrir esto. ¿Quieres levantarte, Neri? Ah, no me lo marcaba. A ver. ¿Algo acá adentro? No. Mirá vos. Hay cosas que puedo agarrar y no me lo marca bien. O no me lo marca. Sirve. Me re sirve. Uy, la de cosas que habremos dejado. Saben cómo voy a revisar todo de arriba abajo de ahora en más, ¿no? ¿Bien? Ya se habrá levantado hace como 3 días. No entiendo por qué no me lo marcaba. The door is closed. Still nothing. You should punch a fucking hole in it. Aprovechamos que no está aquí. That felt good. Everyone is a whore. Now punch a hole in the door. Ay, mierda, no me deja irme. That felt. You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. Not to Yes, mention, great exercise. No entiendo qué es lo que me está dando. Completadas. Marca todo como si estuviera completado. ¿Será porque ya pasaron mucho tiempo? Ah, no, qué tarado, estoy viendo las completadas. Tenemos que cerrar la esclusa. Tenemos que ir a hablar con el fumador del balcón de noche. Y no sé si mandamos el cuerpo a procesamiento. Ya que Kim se iba a encargar. ¿Estos son nuevos? Ya Kim. The woman in an RCM patrol Cara officer's caballo. uniform winces as she notices you. I would really prefer not to talk to you right now. Bueno. A patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and sergeant. Investigo un homicidio. ¿Eres la caballería? I'm definitely not the cavalry. ¿Va todo bien? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? Vale, hagamos esto según las reglas. By the... Okay, fine. Let's talk. What did you want? Creo que empezamos como el culo, pero bueno. What does one talk about with a fellow officer? ¿A qué distrito perteneces? What precinct? Fucking deranged lunatic. Ser otro. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. Maybe you're doing something wrong. Bueno, adiós. ¿Y vos? You look like shit. And I don't mean that as a metaphor. La apariencia no importa, lo que cuenta es lo que hay en el interior. Yeah, I know. That's what I'm going by here.
quiere decir. Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on him. It's not just this week. What you want? Rubio, barba negra. There's something Frankie. about this guy that matches with a face in your head. A similar but different face. Está rubio. He might be wearing a disguise. %42%. There's something Vale. that binds you to him. Some kind of an outfit, maybe. A uniform. Un uniforme de bombero. Exactamundo. Voy a preguntarte directamente. ¿Apagas o has apagado alguna vez fuegos? ¿Eres bombero? Well, that depends. Define fire. Stop it, Jean. No, he's never been a firefighter. No one here is a firefighter. Ahora tenemos uno nuevo. Voy a hacerte algunas preguntas, soy Poli. About what? You don't look like a cop. You know what you look like? No sé, dímelo tú. I don't know. A sad stack of shit next to someone far more proficient. He didn't answer your question. ¿Me vas a responder las preguntas o no? No. ¿No tienes la obligación de hacerlo? No, he doesn't. Ah, If I wasn't clinically depressed, I'd burst out laughing. But I'm gonna go with no right now. de tema. Or we could go back to doing our jobs. This was stupid. ¿Quién es este tío? I'm not getting involved in this. ¿Bonitas gafas? ¿Vas disfrazado? Yes, it's a hobby of mine. As if waiting for some kind of reaction or response. Something to click. It's not happening though. Who is this Ya guy? vamos a descubrir quién carajo es. Quiero hacer las otras Watch out for cosas. yourself, loser. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your station and reporting your badge missing? Espera, tu voz la reconozco. Oh, really? I wonder where. ¿Por qué tiene una peluca? That's the where you remember me from? Sí, no te había visto antes. Okay, then. It's probably a coincidence. People sound alike. Goodbye. ¿Son gente de mi comisaría? Lo bueno es que los Hardie siguen acá. ¿Qué quiero hacer primero? Vamos a hablar con ellos primero. Y de ahí nos vamos directo a la exclusa porque quiero hacer que lo abre. It's you again. What is it? He hablado con Joyce, el mercenario del que habéis colgado. Bueno, pues sus amigos van a por nosotros. A por vosotros. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Crenell. Wouldn't want to beat up his grandma. Nervous, snickering. There's a rush of adrenaline present. Sí, están formando una especie de tribunal y vienen a por vosotros. This is what happens if you take the law into your own hands. Other people start doing it too. Yo creo que es lo mejor advertirle. Let them come. The Hardie boys are right fucking here. Glenn, cállate la boca. You heard the man. Right here. We're armed. We got the whole district behind us. And Glenn. Glenn is fucking crazy. Yeah. A well-oiled murder machine.
is on the rise. They're feeling confident, ready to punch out the whole Merc platoon. No, no me voy a coger de hombro. Esto de los creneles es mal asunto, lo sabéis, ¿no? So are the local gangs. The fucking Barmy Army and the Madre scum. You've been out there. Seen any around? Yeah. Where are they now, huh? Sent back to Madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals with decades of combat experience. They are not a gang or a barmy army. Estos tipos van a terminar muy mal. They're uncoordinated and drunk. We know more about them than you think. Les voy a decir esto. Este no se lo voy a decir. ¿Sabías que un solo avispón gigante seraizano puede llegar a matar 40 abejas por minuto? The fuck is that supposed to mean? Que vosotros sois las abejas y ellos el avispón. We're not bees. We're men. We're socialists. Es idiota, ¿verdad? Easy, E. He's trying to phase you. What are you trying to do? Scare my men? No me voy a encoger de hombros. Los mercenarios llevan armas automáticas. We got weapons of our own. We got Ester 50s, Zeelagers. Glenn's got a knock cannon at home. A ver. Si abre el chaleco para que veamos, es porque tiene una puta pistola. Y el otro tiene un mosquete. Literal te estoy diciendo que tienen armas automáticas, no entienden, ¿no? ¿Atravesarán la armadura cerámica? I guess we're gonna see, aren't we? Ahí hablo un poco más tranquilo. That was an unsure phrasing. Sí, descubriréis que no la atraviesan. Yeah, like you've been up against ceramic armor. You haven't even seen the whole suit, right? I've seen the whole fucking thing, and it didn't make him immortal. ¿Se lo digo o no se lo digo? O sea, no les quiero dar información a estos tarados. O sea, salvo las advertencias, que son estas tres. Bueno, vamos a decírselo. Pues esto no quiero. Dice yo, hay que ser o para. Porque ya veo que le digo esto y después me tengo que encoger de hombros para terminar la conversación. What do you mean, okay? Vale, Titus, os van a exterminar. No, they won't. Get out of here with your negative energy. He really doesn't like you ruffling their feathers like that on what might be the eve of battle. All he means is that the situation is serious. Pero te estoy advirtiendo, No Titus. wonder you cops get shot to shit every day. Can't go to war with an attitude like that. Bueno, ganamos un poco más. 28% no está mal. Quizás con las botas podamos. He encontrado una bala en la cabeza del ahorcado. A bullet, you say? That's mighty curious. Indeed, mighty. How did it get there? Well, there are so many bullets in the world, and so many heads. Que era inteligente y va a terminar. I guess it's only logical. At some point, one of them bullets had to end up in one of them heads. It's bound to happen again, you know? Just statistically speaking, of course. Sí, tus cabezas van a terminar con una bala.
It would be an event most dramatic if you were to produce the bullet and dangle it before their very eyes. Me lo va a sacar, ¿verdad? Wow! He's got it in a real evidence bag and all! Why don't you go home and log it into evidence? These men have told you what happened. Nadie está hablando con vos. ¿Le disparasteis? Shit! I probably did shoot him. I was drunk last night. You guys know me when I'm drunk. Yeah, Glenn likes to shoot his guns when he's drunk. Better hope he stays sober. No, he meant before he was hanged. Did you shoot him before you hanged him? Before? After? During? This is getting ridiculous. They told you what happened. Stop wasting your time. Creo que el ahorcamiento fue para ocultarlo del disparo. You know what I think? I think he was shot in the head as a kid, and his brain grew around the bullet. Es buena. Around the bullet, man. That's a good one. Sí, es buena. Hay All que the goofing dejársela. around is to avoid lying. It's a technique. La realidad también es crema, ¿eh? Aunque está sacando siempre la misma. They're only pretending to enjoy this. Beneath the act, they don't like you knowing this. No te preocupes, lo averiguaremos tarde o temprano. Never been worried in my life, lawman. Peludas manos. It's not like you blew it wide open, but there's a little crack in there, somewhere. 42%. Le voy a poner las botas. A ver cuánto me suma. Si llega a 50... Decisiones, decisiones. Si me pongo las botas, lo más seguro es que Kim me diga algo. Y puede que no me sume mucho. Pero estoy ganando puntos con Titus. Lo voy a poner. It's you again. What Vamos a ver qué porcentaje nos da. As you look around this room full of sweaty men, swearing, drinking, spitting out tobacco, does this look familiar? ¿Dónde he visto esto antes? Claramente no es esto. You believe the place was called Precinct 41. It was also filled with, almost exclusively, men, sitting on desks, talking shit and wasting time. Pero... Acabo de ganar y le digo que ellos son la autoridad. Debéis serla, sois como polis de verdad. Bebéis cerveza mientras os tiráis el día sentados tocando la chorra. You got a problem with beer now? Not quite there yet. Push on. De perder el tiempo en vez de invertirlo en ayudar a la gente. No, yo también voy borracho a trabajar, no me importa una mierda, tal y como vosotros. Speak for yourself, buddy. We've been giving a shit for 10 years. Martinez was a dump before we put this outfit together. They don't know, man. They weren't here. We had 3 shootings a week, kids dead, fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Congratulations on the graffito removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. No iba a decir nada sobre eso, pero cada vez que pasábamos estaban hablando de las cosas de Mónica. No sé quién carajo es Mónica, pero... So what? What do you want from me? We took care of that fuck.
Don't let him drink that. One more push, quick. Just don't antagonize him. You have this already. No se trata de quién lo hizo, sino de la víctima. Necesita Titus? ayuda. She stops mid-sentence. That's it. You got him. He's going to give it up, but on his terms. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her, but you treat her with respect. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. Papi, le gané al craniométrico que es 3 veces más grande que vos. What is her name? Glacia, I'm on due. She's staying here at the Whirling in Rags, a real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. That's I'm on due with an O-U. Oh, esto vino perfecto. Shit. The girl. The girl upstairs? That can't be her. Remember what you said to her? You told her you want to have. La bailarina disco. Sure, why not? You've probably seen her around. Oh, maldición. ¿Lo podés? Sí. Ah, lo tenemos todo para el culo. Bueno, ya está. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some wild beast. Your fingers are fidgeting and sweat starts forming on your brow as Titus looks at you oddly. I don't understand what's so cool here. Nothing. We just have a few more questions. Then we'll be on our way. Whatever you do not tell him you know her. That would Sí, sound eso sería estúpido. calm, normal. Try to forget this little hiccup. ¿Cuándo tuvo He lugar? did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. ¿Cuál era su relación con el mercenario? Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Okay. Was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. ¿Cuál es tu relación con ella? I know her. How well do you know her? A small twitch in the corner of Kim's mouth. He has a hunch about what knowing means. Well enough, Copper. We partied. She's been here for a few months. Entonces no es de por aquí. You mean Revachol? Nah. Our Miss Aranye disco dancer is an immigrant or a drifter of some sort. Been staying over here over the winter. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Sí, se podría decir que sí, en realidad. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. They fall silent. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it.
No. And what was up with the partying she and Titus did? It sounded fun. Has dicho que estuviste... Ah, pará. ¿Y si fueron ellos los que intentaron violarla y el otro fue el intentó frenarlo? Oh, eso es lo que se me ocurre a mí. Por eso están todos callados. What do you think I meant? ¿Era sexo? Sexo, drogas y karaoke, ¿cierto? Yes, yes, and no. Got something to say about it? ¿Está diciendo que eres cercanos? No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. He really went out of his way to seem comfortable with this topic. That's all you're gonna get for now. Está bien, es mucha He's información, doing a está good bien. job here. A commendable performance of I don't give a shit. Gracias, hablaremos con ella. Remember what I said. Freight train of pain. Está bien, pudimos imponer la autoridad. Ahora vamos a sacarnos las botas antes de que nos diga algo que... Hablar con la víctima de agresión. ¿Tim? Officer, what was that? ¿Te refieres al sudor y la inquietud cuando han mencionado su nombre? Yes. Creo que conozco a esa mujer. The victim? Is there something I should know before we talk to her? Sí, a vos no te voy a mentir, Tim. Whatever you do, don't say the first thing. Estuve hablando con ella en el rellano tras Understood. despertarme. You were not in good shape on Monday. Ella sabe que no recuerdo ser poli. Okay, that's manageable. Intenté ligar con ella. Understood. Perfecto. Ella dijo que tendría que interrogarla más adelante y que iba a pasar un mal trago. It is. This would have been good to know before. No vi el momento. It la should verdad. have. Anything else? Nada más. Pongámonos en We'll marcha. be alright, officer. This is nothing. You feel fortified by his assurance. It's going to be all right. Con mi compañero Is voy a it ser though? honesto siempre. Nothing? You're still in for a bumpy ride here. Try not to mess it up. Perfecto, gente. Y acá vamos a dejar el capítulo. Llevo 1 hora 25. Perdón que se hizo tan largo. Con respecto a lo de la lectura de los libros, sí lo voy a cortar. Lo voy a avisar ya, bueno, en el final. Se van a dar cuenta igualmente cuando vean el video. Así no se hace tan largo. Calculo que será 1 hora, quizás 50 minutos. Porque creo que fueron bastante largos los tiempos de la lectura. No fue nada relevante, la verdad. Así que... Ah, las ideas. Lo acabo de... ¿Lo perdí? No. Quizás el de las botas me sirva. Este claramente no quiero. Y este... Yo calculo que ya no lo necesito, pero... Vamos a verlo para el próximo capítulo también. Haciendo un resumen. Próximo capítulo. Vamos a ver esto primero. ¿Sí? No me lo estoy anotando, pero después lo voy a volver a revisar. Vamos a ver qué agarramos y qué no. Podemos meter, creo que... uno... Ah, podemos meter muchos. Perfecto. Vamos a verlo claramente leyendo esto. Más allá de estas cosas. Este yo creo que va a ser el que menos voy a elegir. Tenemos que interrogar a la mujer.
Tenemos que abrir por sobre todo la esclusa de agua, que va a ser la primera tarea. Y el resto va a ir saliendo solo. Posiblemente no lleguemos a interrogar a la mujer porque claramente queremos ver qué hay del otro lado del puente. Así que el próximo capítulo va a ser día de abrir nuevo camino y un poco de exploración. Casi seguro. Gente, un buen like por el disco Elysium. Un buen like si les está gustando la serie. Dejen sus comentarios, ¿sí? Teorías, cosas que creen que puedo ir haciendo y que no. Sin spoiler como siempre. Dejen su... perdón. Dejen su suscripción si les gusta lo que hago. Claramente estoy empezando. Siempre lo voy a estar aclarando en estos videos. Recién estoy empezando. Sé algo bien por ver otros youtubers. No tenés que hacer siempre lo mismo que los demás. Pero si les gusta por ahora, suscríbanse. Demostrando apoyo para que sepa que les gusta por lo menos algo de lo que estoy subiendo, de cómo juego. Y recuerden, si se suscriben, denle a la campanita si les sale la notificación para los próximos videos. Gente, estamos viendo. Espero les haya gustado. Saluditos.